Cambios que produjeron la evolución de los homínidos. Pero antes de ello, debemos saber qué son los homínidos. La evolución humana u hominización es el proceso de evolución biológica de la especie desde sus ancestros hasta el estado actual. También es una familia de primatas con capacidad para andar sobre dos pies en posición erguida y dotados de inteligencia y habilidad manual. Ahora sí, ¿cuáles fueron estas evoluciones que se produjeron? 1. Crecimiento del cerebro. Mayor masa craneana con respecto al volumen del cuerpo dio al homínido mayor capacidad mental y desarrollo de habilidades como habla, sensibilidad, capacidad de aprendizaje, memoria, sentimientos, etc. 2. Capacidad de erguirse sobre las patas traseras y levantarse y caminar. Le permitió correr, trepar y dejar los brazos para usarlos como herramienta. 3. Sentido de la vista al frente que le permitió imagen 3 dimensiones. 4. Desarrolló la mano y la capacidad de agarrar y manejar objetos para fabricar herramientas. Y 5. Perdió pelaje en favor de más agilidad y control del calor corporal, que no dependió del pelaje, sino de la piel externa y el cubrimiento exterior. Actualmente están representados por una sola especie, el Homo sapiens. Los aspectos morfológicos, fisiológicos y genéticos de esta familia son enormemente similares a los de los póngidos, lo que da muestra de su gran parentesco evolutivo. La estructura ósea y de los músculos, los miembros anteriores, dejan de participar en la locomoción y convierten en una ayuda a la detención, por lo que los dientes anteriores son más débiles de los que los póngidos y la arcada dentaria se vuelve mucho más redondeada. Se produce también un alargamiento gradual del encéfalo. La principal diferencia entre el aparato vocal homínido y el de los póngidos es la posición de la laringe en el aparato respiratorio, la cual aparece más cerca de la garganta y más lejos del paladar que en el resto de los primates. Este descenso de la laringe se halla directamente relacionado con el desarrollo de la posición bípeda y la expansión del tejido óseo cerebral, lo que permite pronunciar palabras. Los primeros eslabones de la humanidad. Los genes del ser humano y del chimpancé son idénticos en aproximadamente un 98%, por lo que el chimpancé resulta ser el pariente biológico vivo más próximo al hombre. Esto no significa que el ser humano evolucionara a partir del chimpancé, sino que ambas especies se desarrollaron a partir de un antepasado simio común. El orangután, un simio originario del sureste asiático, difiere mucho más del hombre desde el punto de vista genético, lo que indica una relación evolutiva más distante. El hombre moderno posee una serie de características físicas que reflejan un antepasado simio. Así, por ejemplo, la articulación del hombro, que tiene una gran movilidad y sus dedos son capaces de agarrar con fuerza. En los simios estas características están altamente desarrolladas como braqueadores, que son para adaptarse al balanceo entre las ramas de los árboles. A pesar de que el hombre no realiza este movimiento, ha mantenido la anatomía general de esta adaptación primitiva. Tanto el ser humano como los simios tienen asimismo cerebros más grandes y capacidades cognitivas mayores que la mayoría de los demás mamíferos. La vida social humana, asimismo, se asemeja a la de los simios y otros primates africanos como mandriles y macaos rhesus, que viven en grandes y complejos grupos sociales. En particular, el comportamiento entre los chimpancés se parece mucho al humano. Así, por ejemplo, también tenemos que establecen relaciones duraderas entre sí, participan en actividades sociales tales como el aseo, la alimentación o la caza, y forman entre sí coaliciones estratégicas para aumentar su estatus y poder. Puede que los humanos primitivos tal vez también mantuviesen este tipo de vida social compleja. Sin embargo, al hombre moderno difiere de los simios en muchos aspectos significativos. Así, por ejemplo, a pesar de la gran inteligencia de esto, el ser humano tiene un cerebro mucho mayor y más complejo, presenta una capacidad intelectual y única. Australopithecinos. Es un género extinto de primates homínidos que comprende 6 especies: Australopithecus hanamesis, Australopithecus afarensis, Australopithecus baegasali, Australopithecus africanos, Australopithecus gari y Australopithecus sediba. Las especies de este género habitaron en África desde hace algo más de 4 millones de años hasta hace unos 2 millones de años, en Sacriense, Plioceno inferior, y Algelaciense, Pleistoceno inferior. Características. El tamaño de su cerebro es similar al de los grandes simios actuales.
y el cerebro de la mayoría de las especies Australopithecus rondaba el 35% del tamaño del cerebro del hombre moderno. Eran en su mayoría pequeños y delgados, con una talla de 1,20 a 1,40 metros de estatura. Aunque presentaban muchas características consideradas primitivas, su locomoción era claramente bípeda. En algunas especies existía un marcado dimorfismo sexual, siendo el tamaño de los machos significativamente mayor que el de las hembras. Entre las características más relevantes que aportó este género se destacó su desplazamiento bípedo, es decir, que disponían de 2 pies que les permitían la movilidad y caminar erguidos como lo hacemos los humanos de hoy. Los homínidos modernos, en particular Homo sapiens, no muestran diferencias tan marcadas y muestran un bajo grado de dimorfismo, siendo los machos en promedio solo un 15% más grandes que las hembras. En Australopithecus, sin embargo, los machos podían ser hasta un 50% mayores. Australopithecus lucy. Lucy es el nombre del esqueleto fosilizado casi completo de un homínido perteneciente a la especie Australopithecus afarensis. Con una edad de 3,2 millones de años de antigüedad, fue descubierto por el estadounidense Donald Johanson el 24 de noviembre de 1974, a 159 kilómetros de Addis Abeba, Etiopía, África. Era una hembra de 1,1 metros de altura y se trató del primer hallazgo de un humanoide en buen estado que logra explicar la relación entre los primates y los humanos. Su nombre se debe a que en la fecha del 24 de noviembre de 1974, cuando se hizo el descubrimiento, en las radios sonaba Lucy in the Sky with Diamonds, el éxito de los Beatles, por lo que el paleontólogo Donald Johanson le pareció una buena idea darle un nombre al grupo de huesos que, según indicaban las primeras investigaciones, pertenecían a una sola persona. La nombró Lucy y con el apelativo siguió la fama. Tras estos descubrimientos se han encontrado más de 250 fósiles, al menos de 17 individuos en la misma región. Los restos permanecen en el Museo Etíope de Historia Natural de Addis Abeba, en una cámara de seguridad a la que el público no tiene acceso. Sin embargo, el gobierno etíope decidió en 2007 sacar el esqueleto del resguardo para llevarlo en una gira por Estados Unidos. Durante 7 años, Lucy viajó por varias ciudades y cientos de personas pudieron observar los trozos de cráneo, costillas, pelvis y fémur del ejemplar. El Homo ergaster es un homínido extinto propio de África. Se estima que vivió hace entre 1,9 y 1,4 millones de años en el Calabriense Pleistoceno medio. El Homo ergaster procede probablemente de Homo habilis y es descrito por algunos autores como el antecesor africano de Homo erectus. Algunos especialistas consideran que puede haber sido una única especie debido a su gran parecido anatómico, en cuyo caso tendría su prioridad su denominación como Homo erectus, pero parece asentarse la aceptación de 2 especies diferentes. Entre sus características tiene un cráneo menos robusto y con toros supraorbitales, menos acusados que los Homo erectus asiáticos, a excepción del cráneo. Tanto Homo erectus como ergaster tienen una constitución física bastante parecida a la del hombre actual, siendo similar en estatura, aunque en general son de complexión más robusta y fuerte y tienden a ser algo más anchos de cadera. Las proporciones de piernas y brazos ya son totalmente modernas. Es muy posible que la duración de su infancia, adolescencia y vida adulta sea intermedia entre las del chimpancé y la del hombre humano moderno. A diferencia del Homo habilis, se reconoce en el uso de la tecnología de modo 2 o achalense, la búsqueda deliberada y por tanto consciente de instrumentos de forma predeterminada. Entre su comportamiento se cree que el Homo ergaster pudo ser el primer homínido con capacidad para el lenguaje articulado. Sin embargo, la estructura de las vértebras cervicales del niño del Nariokotome parece refutar tal hipótesis, aunque puede ser una anomalía. Sin embargo, se considera que no estaban capacitados para tener una imaginación que le hiciera proyectar pensamientos a futuro de largo plazo. De hecho, el promedio de vida del Homo ergaster habría de ser escaso y pocos individuos superarían los 20 años de edad. Homo erectus es un homínido extinto que vivió entre 1,9 millones de años y 70.000 años antes del presente.
Los Homo erectus clásicos habitaron en Asia Oriental, China e Indonesia. En África se han hallado restos de fósiles afines que con frecuencia se incluyen en otra especie, Homo ergaster también en Europa. Características. Una característica principal de Homo erectus es la forma de la bóveda craneal, relativamente baja y angular, con un marcado toro supraorbitario, una frente marcadamente huidiza y la anchura mayor en una posición muy baja. El volumen craneal, muy variable, tenía una capacidad mayor que la del Homo habilis y que la del Homo georgicus, encontrado en Manisi. Los primeros restos que se encontraron del hombre de Java muestran una capacidad craneal de 850 centímetros cúbicos, mientras que los que se encontraron posteriormente llegan a los 1100 centímetros cúbicos. Poseían una fuerte mandíbula sin mentón, pero de dientes relativamente pequeños. Presentaba un mayor dimorfismo sexual que en el hombre moderno. Era muy robusto y tenía una talla elevada hasta 1,80 m de medida. Producía industria lítica, principalmente achelense, y probablemente dominaba el fuego. Evolución. Desde el descubrimiento de Homo erectus, los científicos se preguntan si esta especie era un antepasado directo de Homo sapiens, debido a que las investigaciones hechas no eran suficientes para demostrarlo. Las últimas poblaciones de Homo erectus, tales como las del río Solo en Java, pueden haber vivido hace solamente 50.000 años simultáneamente con poblaciones de Homo sapiens. Y se descarta que a partir de estas últimas poblaciones de Homo erectus haya evolucionado el Homo sapiens. Aunque poblaciones anteriores de Homo erectus asiáticos podrían haber dado lugar a los Homo sapiens, hoy se considera más probable que el Homo sapiens hubiera evolucionado en África, probablemente de poblaciones africanas de Homo erectus. Luego de los primeros Homo sapiens habrían migrado desde el noroeste de África hace menos de 100.000 años al Asia, donde tal vez se encontró con los últimos Homo erectus. Una especie que posiblemente desciende tardíamente de Homo erectus es el pequeño Homo floresiensis, aunque por el estudio de los huesos de la muñeca, los brazos y el hombro, se considera más probable que descienda directamente de Homo georgicus o del Homo habilis. Homo sapiens. Del latín homo, hombre, y sapiens, sabio, es una especie de los humanos perteneciente a la familia de los homínidos. Los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas. Los humanos son animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. La evidencia más antigua de los Homo sapiens son los de Homo 1, llamados hombres de Kibish, Etiopía, con 195.000 años. La evidencia más antigua del comportamiento moderno son los de Pinnacle Point, Sudáfrica, con 165.000 años. Hasta hace poco la biología utilizaba un hombre trinomial para esta especie, Homo sapiens sapiens, pero recientemente se ha descartado el nexo filogenético entre el neandertal y el hombre actual. Las características más importantes del Homo sapiens son que el ser humano actual existe desde hace 35.000 años, tiene una capacidad craneal mediana de unos 1.400 centímetros cúbicos. La frente es vertical y la bóveda del cráneo es alta y redondeada. La cara también es vertical y los arcos del hueso sobre los ojos son muy delgados. Todos los seres humanos actuales pertenecemos a esta misma especie. La diferencia entre los distintos grupos solo son parte de la variabilidad que se presenta actualmente en cualquier especie. Pero la evolución humana no ha consistido solo en la modificación de su organismo. Estrechamente relacionada por este proceso apareció la cultura. La cultura, en sentido amplio, es el conjunto de conocimientos, creencias, artes, costumbres, derechos y obligaciones que adquiere el ser humano por el hecho de pertenecer a una sociedad. La cultura apareció y fue evolucionando en los seres humanos conforme surgían las inquietudes que caracterizan al proceso de humanización. Por ejemplo, el Homo habilis fabricaba objetos sencillos, el Homo erectus tenía una cierta organización social y posiblemente realizaba ritos funerarios, el Homo sapiens neanderthalensis decoraba con pinturas las paredes de sus cuevas donde vivía. Hace unos 10.000 años los seres humanos empezaron a cultivar la tierra y a domesticar el ganado. Por aquella época debieron de empezar a surgir las primeras concentraciones urbanas y desde ese momento se fue estructurando una forma de vida social. Este ha sido posiblemente el factor que más ha impulsado la evolución cultural, un proceso que en los últimos siglos se ha ido desarrollando a gran velocidad. El Homo habilis deriva del latín homo, hombre, y habilis, hábil. Es el primer representante del género Homo, el nuestro. Habilis no era muy diferente del Australopithecus africanus.
Tenía una capacidad craneal que medía de unos 600 centímetros cúbicos y era quizás un poco más pequeño que los Australopithecus y que su contemporáneo del género Paranthropus. Los restos fósiles encontrados por el matrimonio Leakey en 1959 en las gargantas del Olduvai, Tanzania, revelan que eran individuos de unos 140 centímetros de altura y un esqueleto con rasgos anatómicos más modernos que los de los Australopithecus y con piezas dentarias más pequeñas. El nombre asignado a esta especie, habilis, hace referencia al hecho de que estos humanos son los primeros talladores que tenían la capacidad técnica para fabricar utensilios. Fabrican las primeras herramientas de piedras y son cantos rodados y piedras talladas toscamente por una cara o por dos caras. Los análisis al microscopio electrónico de las muestras de desgaste de la dentadura, junto con otras evidencias indirectas, muestran que su dieta incluía la carne. Sin embargo, no podemos decir que fueran todavía cazadores. Practicaban más bien una actividad de carroñeo. Probablemente solían aprovechar el tuétano de los huesos procedente de los despojos de la caza de otros depredadores. Los cantos tallados serían utilizados para fracturar el hueso y extraer el tuétano. También utilizarían los instrumentos de piedra para cortar plantas y triturar ciertos productos vegetales duros. Analizando algunos de los huesos de las extremidades recuperados, se puede reconocer que se trata de una especie con un aspecto mucho más humano. La cabeza del fémur es mucho más pequeña y de forma más corta y redondeada. Algunas de sus características son un cráneo más redondo, incisivos espadiformes, molares grandes y con esmalte grueso, ausencia de diastema, foramen magnum, hueso occipital ubicado más hacia el centro, rostro menos prognacto que los australopithecinos, incisivos más grandes que los australopithecinos y cara corta, dedos curvos de pies y manos, lo que indicaba que aún utilizaban los árboles. La posición bípeda en las hembras provoca una reducción de la pelvis que tiene como consecuencia un adelanto de los partos, lo cual implica prematuración del neonato, un mayor tiempo dedicado a la crianza y así a la necesidad de mantener vínculos sociales fuertes que potencialmente colaboran al desarrollo de una cultura. Mayor capacidad craneal, que es de 650 centímetros cúbicos. A diferencia de los Australopithecus, la cabeza del fémur es más grande, corta y redondeada. También la pelvis tiene un aspecto más moderno. Una investigación reciente demuestra que el tamaño del cerebro en los humanos se debe a que el hueso esfenoide se dobla, haciendo más espacio para un cerebro más grande y cambiando la cara. Así surgieron las especies del género Homo. Homo habilis tenía ciertos rasgos simiescos, como unos brazos muy largos con respecto a las piernas. Sin embargo, experimentó una expansión cerebral a la vez que una reducción del aparato masticador. Y lo que es más importante, sus restos son los primeros de momento que han aparecido asociados a industrias líticas.